Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Dios te bendiga en esta poderosa mañana, en este jueves 21 de mayo, en este mes de gloria, en este mes donde hemos visto su mano, su poder, su intervención, donde hemos tenido semanas gloriosas bajo el poder de la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana te quiero compartir una palabra en esta tercera parte de esta serie Punto de Partida, donde nos estamos introduciendo, nos estamos sumergiendo en la palabra del Espíritu Santo que nos quiere revelar y nos quiere mostrar cuál es la importancia que tiene el poder tener ese punto de partida de gloria, en ese punto de partida donde Dios nos quiere, donde quiere que arranquemos día a día, donde quiere que comencemos nuestros proyectos. Todo lo que tenga que ver con el reino tiene un punto de partida, y ese punto de partida es la adoración, es la oración, es la palabra, es la obediencia, tantos pilares, tantos fundamentos que nos van a llevar a ese día a día glorioso, a ese día a día de victoria. Yo te quiero hoy compartir una palabra que está en el libro de los Hechos, cuando una persona se convierte al Señor. Es importante entender cómo comenzó todo en cuanto a la iglesia, ¿no? Cómo comenzó todo, cuál fue el punto de partida de la iglesia, cuáles fueron las bases de esa iglesia gloriosa, sin mancha, que fue llena del poder del Espíritu Santo y se mantuvo así por los años, ¿no? Entonces, cuando uno va a los hechos del Espíritu Santo, uno puede ver ahí la iglesia en poder, la iglesia gobernante, la iglesia en autoridad, la iglesia en su jurisdicción, la iglesia en su asignación, y tú puedes ver ahí cómo el Señor se movía a través de los hijos, a través de las mujeres, a través del pueblo de Dios, y vamos a ver una de las palabras más impactantes, por lo menos personalmente a mí me impacta, y constantemente me está hablando el Señor acerca de esta palabra, y hoy te la quiero compartir como un punto de partida en tu vida, como un pilar. Esta serie, esta parte número 3 va a ser un pilar, va a ser un ladrillo que tú tienes que poner en tu espíritu y dejarlo ahí hasta que el Señor vuelva. O sea, es un principio que debe estar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y este pilar que hoy pondremos, este ladrillo que hoy pondremos, es un punto de partida para cualquier cosa que tú hagas en la vida cotidiana y para cualquier cosa que tú hagas en tu vida espiritual, en tu vida sentimental, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en cualquier área de tu vida. Este es un pilar. Amada, este es un pilar, es una llave para abrir el tiempo de victoria, para abrir el tiempo de cumplimiento para ti. Así que sin más, quiero que me acompañes en esta mañana. Vamos a leer dos capítulos. Necesito explicártelo y leértelo para que podamos entender el contexto y podamos introducirnos en lo que Dios nos quiere hablar. Y dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo número 12. Esto ocurrió después del bautismo del Espíritu Santo de los 120, esto ocurre después de la resurrección de Cristo. Entonces la iglesia estaba completamente llena del Espíritu Santo, estaba completamente alineada a la obra de Dios, estaba recién bautizada con el Espíritu Santo y fuego, estaba activada en el denuedo del poder de Dios. Y dice así Hechos, capítulo 12, versículo número 1, que dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahí la palabra iglesia es eclesía, es decir, que Herodes puso sus ojos en la asamblea santa, no para escuchar la palabra de la iglesia, ni para ayudar a la iglesia, sino que acá dice para maltratarlos. O sea, el fin de Satanás a través de Herodes era maltratar a la iglesia. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire usted cómo empieza el versículo. ¿Se acuerda cuando el Señor invita al monte a 3 de sus discípulos? Uno era Juan, el otro era Pedro y el otro era Jacobo.
Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Este Jacobo era el que había sido muerto a espada por Herodes. Imagínese usted, uno de los 12 apóstoles después de la resurrección de Cristo, bautizado recién con el Espíritu Santo, y resulta que viene Herodes y lo mata a espada. Yo le explico para que usted entre en conciencia del tiempo que se vivía ahí y cómo la iglesia lo resolvió, ¿no? Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, la muerte de un discípulo de Cristo, la muerte de un apóstol, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es decir, bueno, ya que esto le agrada, también les voy a meter preso al apóstol Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Yo no tengo tiempo para explicarte por qué nombra los panes sin levadura ahí, que tiene un significado tremendamente profundo, que tiene que ver con lo que no estaba mezclado. En otro momento te lo voy a compartir. Y dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, primero lo que tenemos que ver acá, una de las cosas más importantes, es que esta iglesia recién bautizada con el Espíritu Santo estaba sufriendo persecución y maltrato por parte del gobierno de ese momento, que era el gobierno de Herodes, que estaba gobernando. Roma gobernaba a los judíos, y los judíos habían hecho una alianza con estos romanos, y la idea era acabar con la iglesia, acabar con la Asamblea Santa. Lo que no entendía esta gente, que la Asamblea Santa gobernaba a un nivel espiritual, y por más que le mataran a sus apóstoles, la iglesia iba a seguir creciendo. Entonces dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. La primera llave que te quiero soltar en esta mañana, que el punto de partida para cualquier conflicto que tú tengas, mi amada, yo ya sé que tú esto lo sabes, pero hay que recordarlo. Pablo siempre decía, a mí no me molesta recordar las mismas cosas, está bueno volver a recordar las cosas. Hay que volver a recordar lo importante, los fundamentos, los principios, los pilares. Cuando tú tienes un conflicto, cuando tú tienes una problemática, mire, usted piensa en su problemática, piensa en su conflicto. Y ahora vayamos a este conflicto. Estaba recién muerto uno de los apóstoles. Ese apóstol tenía un padre, una madre, una familia. Era una excusa válida para no hacer nada. Era una excusa válida para caer quizás en una confusión y decir, ¿cómo puede ser? Resulta que este es el apóstol Jacobo. El Señor se le transfiguró, el Señor le reveló las parábolas, le reveló sus secretos, y resulta que muere a mano de Herodes. ¿Dónde está Dios? Puede haber sido la actitud, y uno lo ve de afuera y dice, es válido, porque ¿cómo puede ser que si Dios está conmigo me pasan estas cosas? Entonces, lo primero que te quiero decir, uno de los puntos de partida más importantes en una persona que ha tenido entendimiento de quién lo llamó y de quién es el Cristo, es la oración. La iglesia no se fue a quejar, la iglesia no hizo un piquete, la iglesia no se cayó, sino que la iglesia la Eclesía Santa optó por el arma más poderosa que tenemos, que es la oración. Pero acá hay una palabra importante que recalca el libro de los Hechos, que dice que hacía oración sin cesar. Es decir, no se permitieron ellos bajar la guardia, no se permitieron ellos menguar en la oración, sino que por más que no estaban viendo, yo después te voy a explicar algo poderoso que pasó ese día, por más que no estaban viendo y estaban tristes, porque en ese tiempo la gente compartía todos los días y todo el día con la gente, se conocían, sabían quién era el apóstol Jacobo, sabían quién era Jacobo, ellos entendían que él había dado su vida por el reino. Entonces, la iglesia, a pesar de su emoción y de su sentimiento hacia esta situación injusta que estaba ocurriendo, de todas formas se plantaron en el pilar de la oración.
Dijeron, nosotros tenemos poder en nuestra boca. El Señor nos dijo, les doy la llave para atar y desatar en la tierra. Lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Lo que desate en los cielos será desatado en la tierra. Ellos tenían esa revelación del poder de la eclesía en la tierra. Entonces, dicen que hacían oración sin cesar por él, por Pedro, por el apóstol Pedro, que estaba custodiado por acá dice que estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno. Era imposible que Pedro pudiera salir de la cárcel. Era un imposible. Y recuerden que tenemos que recordar, que en ese entonces ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos se basaban en la Torá y en lo que había enseñado el Señor. Y una de las personas que tenía y que cargaba con esa verdad era Pedro. Era Jacobo y era Juan y los 12. Pero Judas se había suicidado. Habían reemplazado a Judas por otro, por Matías. Ahora Jacobo estaba muerto. Eran 11 de nuevo. Y resulta que Pedro, que era uno de los apóstoles principales por el cual Dios usaba su boca para compartir la palabra, y había sido uno de aquellos que había estado más cerca del Señor y tenía algo para impartir, estaba preso. Entonces había toda una problemática también espiritual en la asamblea. Y dice la palabra que cuando Herodes le iba a sacar, es decir, Herodes tenía pensado entregar a Pedro al pueblo y que el pueblo judío hiciera lo que bien le pareciera con Pedro. A Herodes no le importaba a Pedro. Y dice que cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, dice, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate. Mira, acá, amada, yo me puedo quedar por la eternidad, ¿no? Porque la palabra es tan profunda. Yo me hacía esta pregunta y yo le decía al Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que una persona que fue perseguida, fue atada con cadenas en las manos y en los pies, fue llevado a un calabozo que no es como los de ahora, era un hoyo con, miren, ni le digo los detalles, horroroso, frío y custodiado? ¿Cómo puede ser, mi amada, cómo puede ser que Pedro se quedó dormido? Hay gente que está en su cama calentita, que está con su estufita, gente que no tiene al Señor, estoy hablando, y no puede dormir. No puede dormir, porque los pensamientos no la dejan dormir, porque la angustia no la dejan dormir. ¿Cómo puede ser que este hombre, estando preso, no tenía cama, el hombre estaba tirado en el piso, con cadenas, con frío, custodiado, y resulta que él dormía? ¿En qué cabeza cabe que una persona en ese estado de estrés, en ese estado de alerta, en ese estado de presión, el hombre podía dormir? Y ahí tú puedes ver el poder del Espíritu Santo, que aún en la peor de las aflicciones, aún en la peor de las pruebas, tú puedes estar tranquilo porque tú sabes que Dios está contigo, como Daniel, que fue lanzado, ¿no?, al foso, y ahí Dios lo rescata. Entonces, ¿tú cómo puedes ver esa tranquilidad? Y esta parte es gloriosa porque dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Levanta tu mano, porque el Señor puede hacer resplandecer la luz donde quiera que sea. La cárcel era un lugar de oscuridad, es un lugar de esclavitud, pero aún ahí en ese lugar de esclavitud, aún ahí en ese lugar de oscuridad, la luz resplandece sobre la tiniebla. Ahí se cumple la palabra cuando dice que la luz resplandece sobre la tiniebla. Entonces, donde tú quieras que te encuentres, el Señor puede enviar su ángel, el Señor puede enviar su espíritu, el Señor puede librarte. Ese es el punto de partida. ¿Dónde arrancó todo, mi amada? Que la asamblea estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Había un respaldo espiritual por Pedro. Ese era el punto de partida de la iglesia, la oración. Y mire lo que dice acá, que esta parte a mí me provoca entre ternura, gracia, porque dice que
el ángel lo tuvo que despertar. Pedro estaba tan profundamente dormido, o sea, no lo despertó ni el resplandor del cielo, de lo profundamente dormido que estaba. O sea, era tal la profundidad de su sueño, era tal la paz que tenía, porque él sabía que vivo o muerto era de Cristo. Y recuerde esto, porque esto es glorioso. ¿Cuál fue el punto de partida de Pedro? Capítulos atrás, el Señor en Juan le dijo a Pedro de qué manera iba a morir, y le dijo, cuando seas viejo, entonces le da esa palabra profética Jesucristo a Pedro y le dice, cuando seas viejo, otro te va a atar los cordones, otro te va a vestir. Entonces, y ahí dice, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pedro sabía que no era su fin. Pedro sabía que no era su fin porque cargaba una palabra profética de parte del rey, cargaba una palabra, una promesa de parte del rey. Entonces dijo, yo estoy aquí en la cárcel, hoy estoy aquí en la cárcel, pero Dios me dijo que yo iba a morir de viejo y esa palabra se va a cumplir, y se cumplió, mi amada. Y acá dice que tú lo tuvo que tocar, lo tuvo que despertar el ángel. Yo me imagino al ángel, Pedro, o sea, Pedro, dale, mira que hay un resplandor de luz, tenés las manos atadas con las cadenas, están estos tipos acá, y tú sigues durmiendo, Pedro. Y dice que le tocó el costado y le despertó y le dijo, levántate, glorioso, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Porque había una asamblea clamando, Señor, libra a Pedro, que las cadenas caigan en el nombre de Jesús. Yo me imagino cuando uno proclama, ¿no? Los domingos, la asamblea está clamando y uno dice, Señor, en el nombre poderoso, las tinieblas retroceden. Entonces, mientras la asamblea en ese momento estaba clamando por Pedro sin cesar, Señor, profetizamos que las cadenas caen. En ese momento, las cadenas cayeron de las manos. Cayeron de las manos, mi madre, esas cadenas pesaban. ¿Usted cree que podíamos dormir con unas cadenas en las manos? O sea, te pica el ojo y ya a mí me despierta el ruido de una mosca, imagínese. Yo me rascaba el ojito y ya la cadena me hace ruido y ya me despertaba y me desvelo 40 minutos. Pero Pedro, ni con las cadenas en las manos. Y dice que las cadenas se le cayeron. Aleluya, se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. No, yo cuando leí esto, mi amada, Pedro se sacó la sandalia. O sea, él dijo, si yo voy a dormir en la cárcel, voy a dormir cómodo. Yo acá, el Señor no sé cómo me va a sacar, yo no sé cómo el Señor va a hacer, pero si voy a dormir acá, voy a dormir cómodo, sin sandalia. Entonces le dio trabajo al ángel. Átate la sandalia y cíñete. Átate la sandalia, y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto. O sea, el hombre durmió, pero como que estaba en un spa. Y sígueme. Y saliendo la seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que veía una visión. O sea, Pedro estaba entre dormido. Vio cuando uno está medio dormido y no sabe si es verdad, si es mentira. Bueno, así estaba Pedro. Habiendo pasado la primera, versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió. Aleluya. Y ahí estaba la iglesia. Declaramos que toda puerta de hierro se abre ahora en el nombre del Señor. Y ahí la puerta de hierro se abre. Entonces usted puede ver el punto de partida de la iglesia. Oraba sin cesar. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Gloria a Dios, esa puerta no se podía abrir, era de hierro, mi amada. Y dice que por sí misma la puerta cedió a la voz de la Asamblea Santa. La puerta tuvo que ceder a la orden de la Asamblea Santa. Esto es poderoso. Y dice que se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y el ángel se apartó. Hasta acá llegó la función del ángel, no cuando uno declara, Señor, envía tus ángeles, Señor. Y el Señor envía ángeles. Entonces, acá tú puedes ver la respuesta de una iglesia que ora sin cesar. Por eso a veces siempre el enemigo, no a veces, siempre él no quiere que la iglesia clame, que decrete, que profetice, porque él sabe que la iglesia tiene poder en su boca.
Mire lo que provoca la oración de una asamblea santa. Mire, y mire lo que pasa acá. Entonces, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, ahí recién despertó Pedro. Dijo, era todo verdad, ¿no? Dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Ese Juan es Juan Marcos. Es el discípulo que después tiene sus viajes misioneros con Bernabé y Pablo. Esa madre tenía una casa de fe abierta en su casa. O sea, ella tenía una casa de fe. Era la casa de fe de María, la madre de Juan Marcos. ¡Qué glorioso! El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No estaban tomando mate, no estaban charlando de sus problemas, estaban orando. Es decir, que desde que comienza el versículo hasta este punto, la iglesia seguía orando, orando y orando. Pero mire lo que ocurre acá. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Cuando uno lee la palabra en el griego, ahí la palabra muchacha significa que ella era la sirvienta de la casa. Entonces esta chica, Rode, estaba atenta a la puerta porque le decía, mira, cualquier cosa que tú escuches, pueden venir los soldados romanos. Era un momento de persecución, entonces cualquier cosa podía pasar. Rode, quédate acá cerquita de la puerta. Y es hermoso esto porque dice que la muchacha salió para escuchar. Ella se ve que algo escuchó. Era una mujer que estaba atenta en sus sentidos espirituales y en sus sentidos completos. Ella estaba atenta, ¿no? Y dice, la cual reconoció la voz de Pedro. Gloria a Dios. Era una muchacha que tenía discernimiento espiritual. Ella dijo, esta voz la conozco. ¡Ay! Dice, es Pedro, ¿no? La cual reconoció la voz de Pedro y mire lo que pasa. De gozo no abrió la puerta. Aleluya. ¿Cuántas veces a usted le pasó que fue tan grande el milagro que usted de gozo no lo puede creer? No. ¿En serio el Señor hizo eso? Y Dios te dice, ¿y qué me estabas pidiendo? ¿Y qué esperabas? Si tú me estás pidiendo un pescado, ¿yo te daré una piedra? Si tú me estás pidiendo pan, ¿qué te daré yo? ¿Una piedra? No, lo que tú me pidas conforme a mi voluntad te será hecho. ¿Y qué estaba pidiendo la iglesia? ¿Qué venía pidiendo la iglesia? Que Pedro fuera libre, librado de Herodes y del pueblo. Y dice que de gozo, es decir, ella se llenó de una alegría espiritual, se llenó del fruto del espíritu que es el gozo, no abrió la puerta, pobre Pedro, ¿no? Decía, mira, Rode, no es el momento, ábreme la puerta y celebramos juntos adentro, ¿no? Y dice que, pero mire lo que ocurre acá, porque es curiosa la mente humana, ¿no? Somos complejos, porque dice, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que la Asamblea Santa reaccione así? O sea, ¿de qué estábamos orando recién? Que Pedro salga libre. Golpean, tocan la puerta y resulta que es Pedro. Cuando viene Rode, dice, ¿es Pedro? No, está loca. Entonces no se entiende porque la lógica humana a veces es el obstáculo para poder recibir el milagro y para poder entender que Dios contesta tu oración. No, y ve que el enemigo hace esto, ¿no? Uno pide una oración por algo, Dios te responde y uno dice, ¿será que puede ser que Dios me contestó? Y sí, porque Dios responde, clama a mí y yo te responderé. Entonces dice acá que dice, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Bueno, pasaron un poco más espiritual, ¿no? Porque la palabra en ese tiempo se creía que cada persona tenía un ángel. Porque la palabra dice, enviará a sus ángeles acerca de ti para que no tropieces en piedra. Entonces ellos decían, es el ángel de Pedro, que lo guardó, que lo cuidó. Entonces es su ángel. Y Pedro persistía en llamar.
Pobre Pedro, era un momento que no era para distraerse, mi amada, era un momento para abrirle la puerta y que entrara. Había persecución. Cualquier soldado que lo veía ahí lo iba a volver a atrapar. Y dice que Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Gloria a Dios, así te vas a quedar con la respuesta del cielo, atónita, sin palabras. Levántame la mano las personas que están escuchando este audio, que se han quedado sin palabras por un milagro de Dios. Y tú has dicho, no. Señor, lo hiciste. Señor, me respondiste. Dios te dice, ¿y qué pensabas que yo iba a hacer? Yo me quiero llevar la gloria. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero darte esa palabra y que se cumpla. Porque yo soy un Dios de pacto, soy un Dios de juramento, soy un Dios de la verdad. Yo soy la verdad. Lo que sale de mi boca tiene cumplimiento. Entonces, dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, esta parte es triste, ¿no? Porque hacerlo saber esto a Jacobo. Él estaba preocupado por Jacobo y ahí le tuvieron que decir a Pedro que Jacobo había sido decapitado, había sido muerto a espada. Entonces dice la palabra que, bueno, los soldados terminan muertos, por supuesto, terminaron muertos y Herodes a los días muere comido por gusanos. ¿Cuál es el punto de partida, mi amada, para este tiempo y como base hasta que Cristo vuelva? Bueno, lo aprendimos el fin de semana, una de ellas es la adoración, y usted vio los que estuvieron presentes ahí, lo que provocó la adoración en espíritu y en verdad. Y el otro concepto, pilar, fundamento, roca, es la oración. Es el punto de partida para cualquier cosa que yo haga. Tú sabes que es la oración, porque dice la palabra que podemos orar como conviene, no lo sabemos. A veces no sabemos si oramos como conviene. No sabemos. Capaz usted está orando desde el alma y usted está orando desde quizás la culpa, de la queja, del temor, de la escasez. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, que Él agarra tu oración y la transforma en olor fragante para el Padre. Entonces, uno de los pilares fundamentales para este tiempo es la oración. Es el punto de partida. La iglesia, la Asamblea Santa, tiene como fundamento, su constructor y edificador es Cristo. Jesucristo es el edificador y el constructor de la iglesia. Y uno de los pilares que Él puso, un punto de partida, es la oración. Ahora, Rode era una chica, una muchacha que estaba atenta. Ella estaba orando, pero estaba atenta, estaba discerniendo el mundo espiritual, estaba esperando la respuesta. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe lo más glorioso de esta muchacha Rode? Fue la única en la casa de María, madre de Juan Marcos, que creyó en el poder y en la eficacia que tiene el poder de la oración de la asamblea, porque dice que ella tuvo gozo. Ella fue la única en esa casa que no dudó y que no se sintió como una loca, porque dice, estás loca, la descalificaron. Entonces yo me imagino a Rode, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es la asamblea? Estamos orando para que Pedro salga, resulta que Pedro sale, me pongo contenta y gozo en mi espíritu y ustedes me tratan de loca. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, mi amada, esto tiene que ver con la expectativa que yo le pongo a mi clamor. Hay gente que ora porque tiene que orar. Hay gente que ora, bueno, porque es un principio. Y hay gente que ora expectante y esperando que algo ocurra. Uno no pierde el tiempo orando. Si uno ora es porque sabe que Dios está en el trono y que Dios contesta. Entonces, Rode es una figura de la iglesia que está discerniendo el mundo espiritual. Rode es una figura de la iglesia que se llena de gozo con la respuesta. ¿Qué tipo de mujer eres tú? ¿La mujer que se goza con la respuesta o la mujer que dice que quedó atónita? Pero ¿cómo puede ser? Entonces, porque a mí me ha pasado, mi amada, ya no me pasa, ¿no? Pero me pasó que yo oré algo y yo digo, ¿cómo puede ser? Y entonces Dios me confrontaba y me decía, pero hija, yo escucho tu oración.
Y yo respondo, y mucho más abundante. Y es que eso es lo más lindo de todo. Porque Él te contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que yo puedo entender. Entonces es doble y es triple el gozo. Por eso Rode se gozó. Dice que fue tanta la alegría. Yo me la imagino corriendo con su pollera, corriendo ella ahí diciendo, contestó el Señor la oración, iglesia. Pedro está en la puerta, gozosa. Y la miraron y le dijeron, Rode, ¿qué estás hablando? Rode, sí, no, es el ángel, es el ángel. Y Pedro afuera, me imagino pobre, con su temperamento ya transformado, porque tú puedes ver que de hecho en adelante nunca más se llamó Simón. Él ya era Pedro, extracto de roca. Él ya sabía quién era él, y quién era él y quién era el Cristo. Entonces, figura de la iglesia Rode, una iglesia que está despierta, una iglesia que se goza con la respuesta del Señor, una iglesia que entiende el tiempo, una iglesia que clama, que ore y espera respuestas grandes. Así que levanta tu mano a los cielos y dile, Padre, yo quiero ser como esa muchacha Rode, que cuando clama, clama con expectativa. El punto de partida de esta semana, de estos meses, de estos años será la oración de la asamblea, porque hay poder en tu boca, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Y cuando Dios pone su voz en ti, el mundo espiritual se sujeta no por ti, mi amada, ni por mí, se sujeta a causa de la jurisdicción y de la autoridad que Cristo nos entregó como asamblea. Así que dile gracias, Señor, por todas las oraciones que yo he hecho en ese altar, por cada miércoles, por cada viernes, por cada domingo, por cada jueves, por cada casa de fe. Este es el modelo, el diseño. La madre de Juan Marcos tenía una casa de fe abierta y en ese lugar, desde ese lugar se hizo oración y las cadenas cayeron. A la distancia, lo que siempre profetizamos, a la distancia la asamblea tiene poder, a la distancia, no importa cómo ni dónde tú te encuentres, lo que importa es que hay una asamblea clamando, una asamblea decretando, una asamblea atando y desatando en el mundo espiritual por la autoridad dada por el Rey. Así que levanta tu mano y dile, gracias Señor por todas las oraciones que yo he derramado y que han salido de mi boca. Sé que el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles y sé que esa oración va a ser contestada. Va a ser contestada. De aquí abajo va a haber una Rode esperando con expectativa, con gozo la respuesta del Rey que promete y que el Rey de pacto es un Rey de pacto que cumple, es un Rey que siempre responde con fuego, con bendición, con poder. Así que mi amada, gózate. Gózate como Rode, porque antes que venga te van a golpear la puerta. Así como Pedro golpeó la puerta, te van a golpear la puerta y va a venir esa respuesta que estás esperando. Te van a golpear la puerta y tú vas a estar atenta a ese sonido, vas a estar preparada, vas a estar dispuesta para gozarte y decir, fue el Señor, a Él la gloria, a Él la alabanza. Yo te bendigo, mi amada, porque sé que el Señor va a responder con cosas grandes, con cosas profundas, con cosas ocultas que tú no conoces, que tú no has visto y las vas a ver por el poder de la palabra, por el poder de la oración y por la gran misericordia de nuestro Dios. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.